Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión, que se han podido unir a la transmisión del lanzamiento de la campaña Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor. Mencionar que esta campaña es cofinanciada por la Unión Europea y el gobierno de Cantabria mediante dos proyectos. Uno de ellos es promoviendo el derecho a defender derechos en El Salvador y el otro es defendiendo derechos humanos en El Salvador. Esta campaña se llevará a cabo en asociación con la Fundación Munbat, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos y también la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal, doctora María Julia Hernández. Comentarles que para iniciar este lanzamiento nos acompaña Alejandrina Bonilla, en representación de la Unión Europea en El Salvador. También nos acompaña el padre José María Tojeira, quien es director del IDUCA, y nos apoyará en comentar el comunicado de prensa que lanzaremos este día en torno a este lanzamiento de campaña. Podrán ver el comunicado al finalizar la transmisión a través de nuestras redes sociales de la campaña y también de las organizaciones socias que llevan a cabo esta actividad. También tenemos como invitada a Angélica Cárcamo, quien es presidenta de la APES. Este día nos hablará un poco sobre la situación del gremio periodístico, quienes han sido uno de los sectores más afectados durante la pandemia por COVID-19. Además, es uno de los ejes que se toma en cuenta en esta campaña para poder hablar sobre derechos humanos. Sin más preámbulos, cedo espacio para que el padre José María Tojeira pueda dirigirnos unas palabras. Buenos días a los que estamos aquí presentes, unidos en esta videoconferencia, y también a todos los que nos están viendo o escuchando en Facebook. Para nosotros es muy importante este proyecto que ya habíamos iniciado en años pasados, sobre todo atendiendo a defensores y defensoras de derechos humanos. Fue una primera recolección de un mundo múltiple y muy variado, de defensores sencillos a veces, otros más organizados, pero gente preocupada por la dimensión de los derechos humanos, el cumplimiento de los mismos y en la construcción de una sociedad en la que los derechos humanos de todos y todas realmente se respeten. En este nuevo proyecto, yo creo que nos vamos a enfrentar con desafíos muy especiales derivados de la situación que se ha dado con la pandemia. Hemos visto a lo largo de la pandemia bastantes problemas de derechos humanos en centros de contención, en las cárceles, en el servicio de salud. Hemos visto protestas tal vez no muy organizadas. Los periodistas han llevado el peso de la defensa de los derechos humanos de un modo muy especial a lo largo de estos días, y por eso es importante que estén vinculados a este proyecto. Y tenemos también un futuro que en el campo de los derechos humanos va a volverse más desafiante. La CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas, ha previsto, calculado, que la pobreza en El Salvador va a aumentar un 7%, 7 puntos. Ellos calculaban que no coincide con las cifras gubernamentales, pero calculaban que en El Salvador había en el 2019 un 33% de la población en pobreza, y calculaban que aumentaría un 7% hasta llegar a 40% de la población en pobreza. De todas maneras, independientemente de los cálculos de cuánta gente había en pobreza o cuánta no, el 7% de la población que aumente en pobreza significa 400,000 personas más en pobreza, ¿verdad? Entonces, realmente el futuro no es un futuro que podamos decir demasiado propicio para el cumplimiento de los derechos humanos. Por eso mismo es importante
el estimular todo lo que es defensa de derechos humanos y centrar el rumbo del país, la política del país, realmente en el tema derechos humanos. Es decir, no se puede prescindir de eso. Y es la sociedad civil, son las organizaciones de las personas, grupos, etcétera, los que tienen que impulsar que los derechos humanos se conviertan realmente en el centro de las políticas públicas. Además del crecimiento de la pobreza, yo creo que en el futuro, por lo que uno va viendo, va a haber una mayor descoordinación institucional, no por mala voluntad, sino porque siempre este tipo de tragedias, como es la pandemia, que nos sorprenden poco preparados, al centrar en un solo tema las preocupaciones, hace que las otras instituciones se lentifiquen, funcionen mal, estén desconcertadas, etcétera. Entonces es muy probable que tengamos una descoordinación institucional fuerte en el futuro, que también incidirá en la problemática de los derechos humanos y que tendremos que estar atentos a que a que las instituciones funcionen bien. Y un último elemento distorsionador, creo yo, a las inmediatas y también a lo largo del año 2021, van a ser estas elecciones que están programadas para febrero. Independientemente de los resultados, lo cierto es que vamos a tener una nueva configuración de la Asamblea Legislativa, que previamente a eso habrá otra serie de enfrentamientos, dificultades que ya las estamos viendo en buena parte, y posteriormente seguirá habiendo también eh, un reacomodo, digamos, dentro de las estructuras de poder del país. Este tipo de situaciones nuevas evidentemente van a incidir sobre los derechos humanos y es importante que en la medida de lo posible nos preparemos todos para que los derechos humanos no se violen en definitiva, ¿verdad? O no pasen a un segundo término sobre las discusiones internas que olvidan las necesidades graves de la población de El Salvador. En este sentido, yo creo que este proyecto tiene una dimensión muy importante. Ahí me alegra profundamente que estén los periodistas en muchos lugares y en la terminología de muchos sectores de derechos humanos. A los periodistas se les considera defensores de derechos humanos, ¿no? Entonces, que estén presentes creo que ofrece una multiplicación importante de la incidencia que podemos tener dentro del país en la promoción, defensa y en la incidencia de los derechos humanos. De hecho, la Constitución de El Salvador está copiada de la de 1950 en parte, ¿verdad? O inspirada en la de 1950 y es una constitución que contempla, ¿verdad? Y que parte en sus principios de los derechos humanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la igual dignidad de la persona, etcétera, ¿verdad? Por supuesto, todas las constituciones necesitan mejoras y la nuestra también, pero independientemente de eso, la propia constitución nos ampara en el trabajo de defensa de derechos humanos. No somos un ente ajeno a la realidad institucional, legal del país, sino personas que defendemos realmente unos derechos que ya están consagrados tanto en la Constitución como en toda una serie de convenciones ratificadas por El Salvador. Me parece que este programa en ese sentido es muy importante y quisiera yo pues dar una palabra de ánimo en las actuales circunstancias para que realmente entremos con ilusión y con alegría dentro de un trabajo que va a ser muy bueno para el país, creo yo. Bueno, pues con esto termino yo mi pequeña presentación y muchas gracias. Muchas gracias, Padre Tojeira, por esas palabras. Realmente estamos viviendo una situación bastante complicada en relación a derechos humanos y principalmente en esta crisis queremos, pues,
dar a conocer esos derechos que tienen que cumplirse a pesar de la situación como tal. Agradecemos sus palabras y a continuación cedemos el espacio a Angélica Cárcamo, quien es presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador, para que nos hable un poco de esta situación en la que los periodistas se ven afectados y cuáles son esos escenarios a los que se tienen que enfrentar. Angélica, bienvenida, buenos días. Buenos días, William. Buenos días, Padre Tojeira y Alejandrina, por esta invitación, por permitirnos dialogar y hablar desde la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES. En primer lugar, nosotras y nosotros nos sumamos a esta campaña de Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor, porque consideramos muy valioso el aporte que hacemos como defensoras y defensores de derechos humanos, incluyendo al gremio periodístico, que por factores culturales lamentablemente no siempre la mayoría se identifica con este derecho de ser defensor y defensora, aunque lo hacemos porque trabajamos el tema del derecho de acceso a la información, libertad de prensa y libertad de expresión. Saludamos también a las organizaciones que están sumadas en este proyecto, como es el caso de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos, la Fundación Mundubat, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, IDUCA, la Asociación de Derechos Humanos de Tutela Legal, doctora María Julia Hernández, y otras instituciones que también se van sumando durante esta campaña. En el caso de la situación del gremio periodístico en El Salvador, lo cierto es que estamos pasando por un escenario bastante complicado. Veníamos con restricciones a la prensa durante los últimos años, al menos desde el 2017 la APES creó un centro de monitoreo de agresiones a periodistas que ha venido registrando vulneraciones en promedio de 70 casos por año, pero sí nos preocupa cómo estos casos han aumentado durante el último año, es decir, durante el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, y también durante este contexto de la pandemia. Datos de nuestro centro de monitoreo registran del 17 de marzo hasta hoy, 31 de julio, 64 vulneraciones contra periodistas a nivel nacional, cuando la promedio general anual tienden a ser 70 vulneraciones durante un año. Bueno, de marzo hasta la fecha tenemos 64 vulneraciones. ¿Cuáles son las afectaciones más grandes que estamos enfrentando? En primer lugar, las restricciones al ejercicio periodístico. Hay que recordar que hemos tenido dificultades para poder ejercer nuestro trabajo, tanto por los mismos funcionarios de gobiernos que se han negado a querer brindar declaraciones, como también el abuso de fuerza policial y de los militares en el interior del país hacia periodistas de medios comunitarios o periodistas locales, a los que incluso en algún momento les han pedido que borren imágenes o videos del trabajo que están realizando, y eso atenta contra una libertad tan fundamental como es la libertad de prensa. Otra que también es un derecho muy vulnerado ha sido el tema de los bloqueos y acceso a la información pública. Hay que recordar que durante la pandemia hay mucha información que está saliendo, sobre todo a través de las redes sociales digitales, y lamentablemente hay muchos colegas que están siendo bloqueados de las cuentas institucionales, sobre todo del Ejecutivo, y de funcionarios como el propio presidente de la República, que están negando un acceso tan importante como es el caso del derecho de acceso a la información. Hablando siempre en el plano digital, nos preocupa el aumento de ataques digitales que se centra sobre todo en mujeres periodistas con discursos de odio bastante grandes, en algunos casos de carácter misóginos, y sí lamentamos también la falta de actuación de otras autoridades que podrían investigar este tipo de hechos de violencia, como es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía General de la República. Además, hemos tenido un tema de declaraciones estigmatizantes hacia los medios de comunicación, sobre todo hacia aquellos medios que están haciendo periodismo a profundidad, periodismo de investigación, que están revelando en este momento, por ejemplo, hechos de posible corrupción dentro de las instancias gubernamentales, y que lamentablemente en las últimas semanas han derivado en situaciones que sí están poniendo alertas sobre el gremio de periodistas, y me refiero a posibles ataques físicos
hacia el gremio de periodistas. Hace un par de semanas conocíamos el caso de una colega periodista que tuvo que enfrentar un tema de robo de sus equipos de trabajo cuando ella estaba fuera de su casa, y esa misma situación hace un poco más de 2 semanas también le enfrentó otro colega que también se dedica a trabajar un tema de periodismo de investigación con este mismo modus operandi, que nos parece que no es una casualidad que se esté dando y que se está atacando justamente a colegas que se están dedicando a hacer periodismo de investigación y a revelar cosas que son importantes para que la ciudadanía esté debidamente informada y pueda cuestionar también qué está pasando. Eso es un poco el panorama que estamos teniendo como gremio de periodistas en el tema del irrespeto a estos derechos tan importantes que ya los mismos organismos internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las mismas Naciones Unidas, han señalado que si bien el tema de la salud es importante durante la pandemia, también el acceso a información oportuna es vital, porque si no hay información oportuna, ¿qué tipo de información entonces puede tener la ciudadanía para poder tomar decisiones adecuadas para poder enfrentar la pandemia? Entonces, el trabajo de la prensa en ese sentido es muy importante. Otro de los temas que también se nos pidió hablar en esta mañana y que también queremos comentar con mucha preocupación es el tema de los ataques hacia las mujeres, no solo hacia las mujeres periodistas, sino lo que estamos enfrentando todas nosotras en El Salvador con el tema de las vulneraciones. Y sí lamentamos la falta de atención de las entidades en general en no abordar de forma responsable todo ese tema de la situación de violencia que estamos enfrentando. Recientemente, un periódico digital virtual feminista llamado Alaraca publicaba y hacía un cuestionamiento totalmente pertinente a las instituciones del Estado, en tanto que no hay un interés legítimo de atención oportuna para castigar a quienes vulneran nuestros derechos como mujeres. Es lamentable, por ejemplo, escuchar a funcionarios decir que en la actualidad las mujeres estamos más seguras, cuando en nuestro país siguen habiendo tasas muy altas de vulneraciones para nosotras. Solo para mencionar algunos datos de la propia Fiscalía General de la República. Durante la emergencia se reportaron 26 feminicidios, 60 denuncias por violación y hay 2.318 agresiones contra mujeres. Son datos alarmantes, no es que estemos más seguras, y esos son datos que deberían preocupar a todas las instancias estatales. Para llegar a hacer justicia es necesario abordajes con medidas reales. Hay que tener instancias que ante todo inviertan en primer lugar en la prevención de la violencia de género, que es un problema estructural que estamos enfrentando. Y cuando estos hechos lamentablemente ya han sucedido, como es un tema tan delicado como el tema de los feminicidios, hay que activar las instancias para que actúen de manera oportuna, de manera diligente, para evitar que estos casos queden en la impunidad y que los agresores, pues lógicamente, no sigan cometiendo este tipo de delitos. Ese es el deber de las instancias gubernamentales, de lo que nosotras como mujeres estamos resintiendo, y en mi caso también yo reivindico este derecho también como una familiar de una familia, de una sobrina, una prima que, bueno, como ustedes sabrán, bueno, yo viví un caso de feminicidio en mi familia, entonces reivindico mucho ese derecho a que a las familias se les pueda hacer investigaciones oportunas, porque en serio este país está viviendo mucha violencia hacia las mujeres y no podemos seguir poniendo la mirada en otro lado, y nuestros gobernantes no deben utilizar tampoco con fines políticos o con intereses para atacar a otros un tema tan delicado como es el tema de la situación de violencia hacia las mujeres, al menos no en nuestro nombre, como perfectamente decía este editorial de este periódico digital feminista llamado Alaraca. Por otro lado, otro de los temas que también nos preocupa y que también nos invitaban a hablar en esta mañana es el tema también de la falta de seguridad jurídica que tenemos y que se ha agudizado y se ha reflejado durante esta pandemia. Si bien tenemos un tema de incertidumbre por el tema de la pandemia del COVID-19, también nos hemos estado enfrentando a una incertidumbre jurídica acompañada de medidas muy improvisadas y muchos actos arbitrarios que podemos comentar, por ejemplo, una falta de estrategia adecuada por parte de las instituciones del Estado para atender oportunamente el tema de la pandemia. Ha habido mucho abuso de poder. Ha habido una utilización de la fuerza exagerada por parte de las entidades de seguridad como la PNC y la Fuerza Armada. Ha habido imposición de medidas que resultaron en su mayoría, por cierto, de ser inconstitucionales,
Y todo este tipo de vulneraciones ha tenido un impacto muy grande en los derechos humanos. Eso hay que señalarlo. Toda esta situación sí nos pone en vulnerabilidad a lo que ya tenemos como una tan débil democracia que enfrenta nuestro país y que no podemos tampoco dejar de visibilizarla desde quienes asumimos el papel de defensores y defensoras de derechos humanos. Y yo sí celebro mucho ese papel activo que han tenido muchos sectores de la sociedad civil que han estado justamente denunciando todas las irregularidades que han estado sucediendo durante este tema de la pandemia. En ese sentido de auge de vulneraciones que estamos enfrentando, sí, nosotras y nosotras en este caso como asociación de periodistas consideramos que las defensoras y los defensores juegan y jugamos un papel muy importante. En el pasado nuestro país ha vivido escenarios muy complejos como fue el tema de la guerra, que justamente tuvimos una guerra porque uno de los detonantes fue el irrespeto al tema de los derechos humanos. Entonces hay que recordar que sin derechos humanos no hay democracia, no hay una sociedad, no tenemos un futuro. Entonces no justifiquemos como válido, como se está manejando en algunos discursos, la vulneración de algunos derechos para garantizar otros como se nos está queriendo construir en los imaginarios. Todos los derechos son importantes y ninguno es menor que el otro porque son importantes para que podamos vivir de forma digna. Por eso, esta mañana, insistimos, reconocemos la labor que se hace desde los defensores y defensoras de derechos humanos. Es un trabajo que no es fácil porque también se arriesga en algunos casos la vida misma. Tenemos ejemplos de países como Guatemala, Honduras, donde vemos estos escenarios, pero son casos importantes este trabajo para poder garantizar esos derechos tan fundamentales. Animamos a quienes lo siguen haciendo, pues que lo continúen realizando, pero también una de las mejores formas es la articulación. Por eso creemos en este esfuerzo de esta campaña, porque no solo hay que trabajar como organizaciones a nivel individual, sino en la colectividad, que es muy importante, y a quienes también nos sintonizan, que quizás no se reconocen como defensores o defensoras, pero también consideran que quieren abonar a que este país sea mejor, pues también les invitamos a que se sumen, a que nos contacten, porque es importante que en este país tengamos ante todo personas con sensibilidad humana, pero sobre todo con conciencia crítica, para evitar que tengamos retrocesos en este país. Eso es lo que nosotras podemos mencionar como Asociación de Periodistas de El Salvador, nuestra preocupación, pero también celebramos esta organización que se está realizando entre diferentes sectores de la sociedad civil para poder proteger esos derechos que son tan importantes para nuestra sociedad. Bueno, agradecemos las palabras de Angélica Cárcamo, quien es presidenta de la APES. Realmente estos tres temas son ejes dentro de la campaña, los cuales se aborda y también se quiere visibilizar, además de otros derechos que también se busca visibilizar a través de esta campaña. Para continuar con esta actividad, abonamos un poco a esta idea, a estos contextos, a partir de una compilación de videos que les presentaremos a continuación, que son testimonios de personas defensoras quienes hablan sobre violaciones de derechos humanos durante este tiempo de pandemia. Personas defensoras de derechos humanos afirman que se han violado derechos durante la cuarentena contra la pandemia COVID-19. Algunos que se pueden ver violentados, por ejemplo, es el debido proceso, que no se está llevando un debido proceso al momento de hacer las retenciones, que no se esté dando información adecuada de por qué se detiene. También se están vulnerando derechos a exposición de imagen pública e información. Cuando entró el presidente Bukele al Ejecutivo empezamos a registrar al menos un caso una vez al mes y esa tendencia se ha replicado en los casos de la emergencia del COVID, al menos del 17 de marzo hasta el 7 de abril. Hemos tenido más de 10 restricciones al ejercicio periodístico que están muy equilibradas entre restricciones desde el Ejecutivo y restricciones de estas fuerzas de seguridad pública. Que no estamos en contra de que haya cuarentena domiciliar, de que las personas asuman con responsabilidad los riesgos graves que implica salir a la calle de manera gratuita, pero estamos obligados a que se ventile un proceso adecuado de garantía de derechos humanos de la población. Sigamos luchando por la garantía de los derechos humanos sin discriminación.
Únete a la campaña Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor. Hola, hola, ¿se escucha? Te escucho muy bien, William. Hoy sí. Bueno, hoy sí procederé a compartir la presentación. Espero que no haya ningún inconveniente con el audio. He tratado de quitar otro dispositivo con la intención de hacer lo mejor posible para esta transmisión. Comparto esta presentación en relación a la campaña. Como les mencionaba anteriormente, pero de igual manera lo repito, pueden seguirnos a través de Instagram como @defiendo.derecho, a través de Facebook como Yo Defiendo Tus Derechos y a través de Twitter como @defiendoderecho. Dentro del objetivo de la campaña está dar a conocer la labor que realizan las personas defensoras de derechos humanos mediante la divulgación de contenido interactivo, informativo, a través de redes sociales. Este es el componente principal atendiendo a las nuevas circunstancias y a este tema de pandemia. Además, se plantea hacer actividades presenciales siempre y cuando esté disponibles los espacios para poder hacer actividades tanto en universidades como en otros espacios abiertos para que el público en general y también las juventudes puedan conocer sobre esta campaña, puedan conocer sobre derechos humanos y que se unan también a esta exigencia de derechos humanos, principalmente en este tiempo de pandemia. Comentarles que la campaña va relacionada en 3 fases. La primera fase es en relación a la situación de derechos humanos durante la pandemia del COVID-19. En este espacio, en esta primera fase, lo que buscamos es darle visibilidad a las denuncias, perdón, a las denuncias de violaciones de derechos humanos durante esta pandemia. También informar sobre organizaciones o instituciones que puedan dar ayuda a estas personas a quienes se les han violentado sus derechos. Más adelante vamos a ver materiales respecto a esta fase. Como segunda fase, queremos posicionar a las personas defensoras de derechos humanos. A partir de esta fase queremos visibilizar el trabajo que realizan las personas defensoras, dar a conocer quiénes son las personas defensoras para que se ayude a no estigmatizar todo este trabajo que realizan por el goce pleno de los derechos humanos. Además, queremos visibilizar en esta fase la necesidad de aprobar el anteproyecto de ley para el reconocimiento y protección integral de personas defensoras de derechos humanos y para la garantía del derecho a defender derechos humanos. Comentar que este proyecto de ley ya está presente en la Asamblea Legislativa, se ha sometido a varias discusiones y falta pues aprobarla y garantizar un espacio, un contexto seguro y propicio para las personas defensoras. Como fase 3, se mencionaba en el objetivo, es hacer actividades presenciales. Cabe mencionar que estas actividades dependerán del contexto, de las limitantes que se tengan en cuanto a movilización, pero parte del plan es realizar cátedras en universidades tanto de San Salvador, Chalatenango y la zona oriente del país. En este caso, tanto universidades públicas como privadas. También se pretende hacer montajes de exposición fotográfica en universidades y espacios públicos y así compartir materiales de visualización de la campaña a las personas que se acerquen en estos espacios. Respecto a los materiales de la campaña, les presentaré este día los materiales que se publicarán a través de las redes sociales. Recordarles que en Facebook pueden seguirnos como Yo Defiendo Tus Derechos y @defiendo derecho en Twitter y en Instagram. El primer material lo que busca es dar a conocer o visibilizar los derechos humanos violentados durante la pandemia. En este caso, lo que se ha buscado son contenidos de noticias, tanto a nivel nacional como internacional, que habla sobre algunas violaciones de derechos humanos. En esta imagen lo que se muestra son violaciones de derechos laborales y también las posibles detenciones ilegales durante el inicio de toda esta cuarentena que hubo en el país.
Y como frase, lo que queremos resaltar es que hay que defender derechos humanos hoy más que nunca, que los derechos humanos tienen que defenderse a pesar de la crisis sanitaria y que el Estado también debe garantizarlos y respetarlos. Le acompaña en este caso 2 hashtags a este afiche, que es Pandemia con Derechos Humanos y Personas Defensoras Alerta, haciendo el llamado a permanecer en esa lucha constante de defensa de derechos humanos y que nada ni ninguna circunstancia debe limitárnoslo. Además, otro de los afiches que se presentará a partir de hoy, que también hay otra serie de afiches, es respecto a números telefónicos de instituciones estatales que atienden a la ciudadanía. En este caso, tenemos, por ejemplo, el número de la PDDH para poder realizar denuncias, y el afiche en sí lleva la frase: si recibes amenazas o te acosan por denunciar abusos, denúncialo en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, y aparece el número. De igual manera, hay otros productos que más adelante lo podrán ver en nuestras redes sociales, números de contacto de la Fiscalía, por ejemplo, y también cómo poder realizar un habeas corpus. Asimismo, presentamos estos GIF, imágenes GIF, que estarán circulando en redes sociales. Lo que buscan estas imágenes es mencionar algunos derechos humanos que deben permanecer durante la pandemia. En este caso, el que les prestamos es respecto a una atención médica sin discriminación, una atención para todos y para todas que sea segura y que también sea informada de estos procesos que se deben de seguir en el tiempo de pandemia. De igual manera, se les acompaña con unos hashtags ya definidos anteriormente, con la intención de dar a conocer y darle mayor visibilidad a este tipo de productos. Otro producto que se ha realizado es una infografía. En este caso se retoman 3 puntos. El primero de ellos: cuáles han sido los derechos que se han violado más durante la cuarentena. Esto tomando en cuenta también la se presentan, por ejemplo, violaciones a la libertad de prensa, que ya lo mencionábamos en esta actividad. También el derecho a la vida se ha violentado en casos de feminicidios principalmente, que es lo que queremos reflejar, además de la seguridad jurídica. La segunda pregunta que se plantea es cómo han sido violados estos derechos. Acá presentamos más de 61 agresiones al gremio periodístico. Comentarles que estas 61 agresiones son las que se presentaron entre el 1 de junio de 2019 al 31 de mayo de este año. Ya Angélica actualizaba un poco respecto a este panorama, que esperamos no siga creciendo o que se actualice a peores agresiones. Además, se reflejan más de 16 feminicidios y como parte de la seguridad jurídica, la desobediencia por parte del gobierno de las sentencias de la Sala de lo Constitucional, que viene a romper la línea de lo que cada uno de los órganos debe realizar dentro de la Constitución. Como último punto, en la infografía se coloca las opiniones de la comunidad internacional. Por acá tenemos una frase de José Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, y también tenemos un pequeño testimonio, una pequeña posición de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Esta es una de las infografías que van a estar circulando en redes sociales. Esperamos que las personas que nos están viendo ahorita las puedan compartir. Además, va a haber una actualización de las portadas tanto de Facebook como de Twitter. En este caso, lleva el nombre de la campaña: Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor. Esta es una de las portadas y esta es otra de las portadas que se estarán compartiendo con la intención de actualizar el aspecto gráfico de la campaña, ya que anteriormente se había utilizado este mismo nombre para una misma campaña que buscaba visibilizar los derechos de las personas y también el respetar a las personas defensoras de derechos humanos, pero en este caso actualmente lo estamos posicionando a las nuevas realidades que nos enfrentamos. Entonces, hasta acá finalizo yo con mi presentación respecto al tema de la campaña. Recordarles
que pueden seguirnos en Instagram como @defiendo.derecho, en Facebook como Yo Defiendo Tus Derechos y en Instagram como @defiendoderecho. Con esto damos por finalizada la intervención, esta actividad de lanzamiento de campaña Tú defiendes mis derechos, yo defiendo tu labor. Agradecemos al padre José María Tojeira, director del IDUCA, por acompañarnos. Agradecemos a Angélica Cárcamo, presidenta de la APES, por darnos esta muestra de cómo está la situación en cuanto a derechos humanos. También agradecemos a Alejandrina Bonilla, quien nos ha estado acompañando durante esta transmisión y quien está en representación de la Unión Europea en El Salvador. Sin más, por mi parte, me despido. No sé si alguno de los invitados o invitadas quisieran agregar algo o si no damos por finalizado esta actividad. Muchas gracias a todos, a Alejandrina, a Angélica y también a los que cofinancian la Unión Europea, el Gobierno de Cantabria, Mundubat, y a los que participan, Tutela Legal, APES, etc. Muchas gracias a todos. Adiós. Muchas gracias, feliz día. Gracias, igual, feliz día para todas y todos. Gracias. Que tengan feliz día. Y gracias también por acompañarnos a través del Facebook Live del IDUCA. Esperamos nos puedan seguir en las redes sociales de la campaña y sumarse a esta iniciativa. Muchas gracias y feliz día a todos y a todas.